Con el permiso de la presidencia, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Carlos Marx escribió: Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se repiten, para decirlo de alguna manera, 2 veces. Pero se le olvidó agregar la primera como tragedia, la segunda como farsa. En este gobierno de Enrique Peña Nieto se concretó el segundo ciclo de las llamadas reformas estructurales que comprenden la energética, la de telecomunicaciones, laboral, hacendaria, fiscal y educativa, que complementaron al primer ciclo de estas reformas que iniciaron en los años 80 del siglo pasado. Si en el gobierno de Miguel de la Madrid la serie de modificaciones calaron en la estructura económica, social, política y jurídica del Estado mexicano, ocasionando tragedia, rezago, ingobernabilidad y desdicha, hoy las reformas estructurales no son más que farsa, simulación y mentira. Estas reformas han hecho agua. Con el comunicado del viernes pasado por parte de la Secretaría de Educación para suspender indefinidamente las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior, en términos cuantitativos, no se aplicarán exámenes a 150,000 maestros para ver si son dignos de estar frente al aula o no. Y también se cancelan las pruebas a 300,000 profesores que se tenían previstas para febrero y marzo del próximo año. Pero los agravios y las agravantes en términos cuantitativos son aún mayores. La Secretaría de Educación Pública no hace su tarea, tal vez porque no hay un auténtico modelo educativo. Los estándares no existen. ¿Se podría entonces evaluar a un profesor en abstracto? Por si fuera poco, la reforma educativa tampoco ha cumplido con el objetivo del artículo 25 constitucional, en razón de que no se ha alineado con una adecuada planeación democrática del Estado. Se incumple con el mandato de evaluar a los docentes. Se muestra con ello el grado de incongruencia de un gobierno federal que ha pregonado sus reformas estructurales, pero que al momento de aplicarla da marcha atrás, de manera sustancial, en esta que ha sido la joya de la corona de la reforma educativa, la evaluación a los profesores. La credibilidad está por los suelos. ¿Cuánta falta hace al frente de la Secretaría de Educación Pública un hombre de la talla de don Jaime Torres Bodet, cuyo legado y pensamiento era claro? Cito: no solo de pan vive el hombre, y no solo con aulas prefabricadas se forma la educación de un pueblo. Más importante que el aula es el profesor. En Movimiento Ciudadano nos unimos al reclamo de que se evalúe a los docentes para garantizar una calidad educativa en los educandos, pero también expresamos la necesidad de que en la Secretaría de Educación Pública haya una mujer o un hombre que conozca los entresijos de la educación, no solamente los entresijos políticos, sino los académicos. A este país, compañeras y compañeros, le hace falta una refundación. Esta administración federal necesita un golpe de timón. Los secretarios de Estado cometen faltas, son incapaces en sus labores, incurren en actos de conflicto de intereses y nadie les pide la renuncia. El mismo presidente ha sido señalado por conflictos de interés y no pasa nada, es pura simulación. Bien haría el titular del Ejecutivo Federal en esta hora crítica del país en pedir la renuncia a todo su gabinete, como sucedió recientemente en Chile, y en llamar a un gobierno de reconstrucción nacional en donde mexicanos de primera, que los hay desde luego en la academia, entiendan que sobre todas las cosas debe estar la grandeza de México. Bien harían también los partidos que en el seno del Pacto por México construyeron en complicidad con el partido en el gobierno en sumarse al llamado que hemos hecho para construir un periodo extraordinario y en apoyar temas que los ciudadanos demandan en las sociedades democráticas, como es la revocación de mandato. Ese es el tema de fondo. Se medra con la educación de los mexicanos porque no pasa nada si se compromete el futuro de los niños y de los jóvenes.
Se da al traste con la reforma educativa que los partidos tradicionales construyeron porque nadie les exige cuentas ni les pasa factura de sus actos. Vamos entrándole al tema de fondo, compañeras y compañeros legisladores. Sometamos a todo el gobierno federal a examen y que los ciudadanos manden. Démosle a los ciudadanos la posibilidad de revocar el mandato a alcaldes, gobernadores y al mismo presidente de la República. Pongámonos los diputados y senadores también a examen. No nos vayamos a casa hasta concluir las tareas. No construyamos encendidas demandas que se convierten en farisaicas, pero que a la hora de convocar a los grandes temas nacionales en este Congreso se vuelven farisaicos porque se diluyen los temas o porque se hace una discusión como esta solo por tratarse del fragor de un proceso electoral, cuando todos los días vemos con pesar, con mucho pesar, cómo se les desploman sus magnas reformas. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Nanner González.